Y continuamos con más. Llega el análisis sin filtro, el hashtag de esta noche, SF Espiados. Adelante, ven. Así es, María Luisa, muchas gracias. Este día, la publicación de un medio escrito abre el debate sobre los señalamientos de espionaje desde el gobierno. Además, la muerte de un excongresista en prisión vuelve a poner bajo la lupa la medida sustitutiva. De eso hablaremos este día con la etiqueta SF Espiados, pero antes los dejo con la nota del día. Tras la publicación en el matutino Nuestro Diario, donde dan a conocer los equipos que son utilizados para espiar a periodistas, columnistas, grupos de la sociedad civil y organizaciones que velan por los derechos humanos que han difundido información de corrupción del Estado. Luego del gabinete de ministros, durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, opinó al respecto de la publicación de este lunes en el matutino Nuestro Diario. Según Degenhardt, el Ministerio de Gobernación no está apto para realizar escuchas ilegales o espionajes a personas seleccionadas. El Ministerio de Gobernación no tiene las capacidades ni de hacer escuchas ilegales, ni de hacer intervenciones de correos, teléfonos o, como se dijo en su momento, otras herramientas informáticas. No lo tenemos. Indicó que la única forma que pueden hacerlo es por medio de una orden de un juez. Agregó que durante el año 2012 o 2014 de la administración política anterior adquirieron una aplicación para espionaje, la cual era utilizada para la unidad de inteligencia. Esta aplicación, según Degenhardt, fue secuestrada por el Ministerio Público y la CICIG. Señaló que hasta la fecha no tienen conocimiento de lo que esas instituciones están haciendo con las aplicaciones. Si no estoy mal, hace 1 o 2 años fueron secuestradas a través de un procedimiento judicial en la cual participó FESI y CICIG y sobre las cuales pues no tenemos conocimiento qué estén haciendo con ellas. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque no las tenemos de vuelta. Y eso quiere decir que la aplicación del uso de esas herramientas es totalmente a discreción de la institución que la secuestró. Mientras el vocero de la CICIG indicó que la comisión no utiliza herramientas de espionaje no autorizadas ni de intromisión en redes sociales mencionadas en el reportaje. Mientras el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, se pronunció en sus redes sociales, indicando que de esta manera la PDH abrió este lunes un expediente de oficio ante la gravedad de los posibles hechos de espionaje por parte del gobierno actual, revelados en la investigación periodística. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana el lunes con esta publicación del matutino Nuestro Diario, en donde se da a conocer la compra de un equipo destinado supuestamente para espiar, dar seguimiento a opositores políticos, activistas de derechos humanos, diplomáticos y periodistas. De esto hablaremos en el primer tema de la noche. También el segundo tema es el debate sobre la prisión preventiva luego de conocerse la lamentable muerte del excongresista Manuel Barquín. Comenzamos con el primer tema, la etiqueta de la noche, SF Espiados. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Edgar Ortiz, Daniel Herring. Muy buenas noches ambos. Buenas noches, Ben. Un placer, ¿cómo están? Bueno, comenzamos con Edgar. Lo que se da a conocer en esta investigación periodística de Nuestro Diario da pie a muchas preguntas sobre por qué se tiene ese tipo de tecnología, en qué se está utilizando. Ya escuchábamos las declaraciones del ministro de Gobernación que dice: yo no tengo esa tecnología, esas capacidades, pregúntenle a la CICIG. CICIG dicen ellos no han hecho uso de esa tecnología, las únicas escuchas son las autorizadas por juez competente. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo reaccionas a esta publicación del matutino Nuestro Diario, Edgar? Bueno, van a quedar muchos cabos sueltos, naturalmente, porque como anunciaba hoy la publicación del diario que aludías, pues van a haber varias publicaciones de lunes a viernes, ¿no? Hicieron una buena tarea además de mercadeo. De poco a poco, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 que serán viernes. La excusa era que había demasiada información como para ponerlo en un solo reportaje. Y es razonable, ¿no? Porque hoy tomaron casi 4 páginas, ¿no? Para exponer para solo darnos nos introducen a lo que nos van a entregar los próximos días, ¿no? Nos introducen apenas, y lo que hoy pudimos conocer, como ya tú lo mencionabas antes, es una serie de aparatos, de tecnologías que adquirió el Ministerio de Gobernación en algún momento, esto en la época del Partido Patriota concretamente, para espionaje, algunos software y algunos equipos, lógicamente que tienen tecnología al borde de la ley, ¿no? Algunos de ellos prohibido incluso en México porque, digamos, tienen tareas de inspección bastante invasivas, que yo creo que también debe ser tema de análisis esta noche. Lógicamente, el gobierno puede tener ciertas herramientas para investigación criminal. De hecho, para eso se crea la DIGICI en el año 2005.
Recordemos que eso es un paquete de leyes que vienen en seguidilla, se crea la DIGICI, luego se crea la ley contra la delincuencia organizada. De alguna forma, estas leyes querían modernizar el aparato de investigación a los estándares del crimen organizado, que, digamos, sobre el papel requiere algunas herramientas de investigación bastante más invasivas que los de la delincuencia común, o por lo menos a la versión que se vende en la teoría general de la delincuencia organizada. Pero yo creo que aquí lo principal es entender que el reportaje deja claro que se adquirieron esos aparatos. Todavía no deja claro el reportaje que este gobierno concretamente haya efectuado o utilizado esas cuestiones. Eso hay que decirlo claramente. Pero por lo menos sí nos deja una cuestión en duda. O dos cosas por lo menos. Primero, que se adquirieron, que estuvieron, que existen, que algunos están en poder teóricamente del Ministerio Público y la CICIG por los allanamientos que hubo en su momento. Que se utilizaron, también parece claro. Que se utilizaron. Que hay declaraciones de exagentes donde se dice efectivamente, y tiene todo el sentido, que si los adquiriste, pues los... Claro, que los hayas usado. Y el otro cabo suelto que va a quedar, y que ahí concluyo, es que lo que sí dice la investigación hoy es que hay personal que se contrató en ese momento, que fraguó todas las compras, que hizo todas estas artimañas bastante cuestionables, que sigue elaborando la institución. Entonces yo creo que ahí por lo menos tenemos un primer tema de análisis. Daniel, tus reacciones, impresiones de esta investigación y lo que puede generar en los próximos días. A mí me parece fantástico que se hagan este tipo de labores, y hay que felicitar a nuestro diario y a los periodistas encargados de un reportaje como este. Creo que las declaraciones del ministro Debenhart están, por lo que sabemos por ahora, están acordes con lo que dice el mismo reportaje. El mismo reportaje, yo creo que todavía hay que esperar a ver si hay en las siguientes fases hay sorpresas en ese sentido, pero lo que te está hablando es de un caso que se vincula con el anterior gobierno. Y que se vincula concretamente y sobre todo con Mauricio López Bonilla, que era él, como sabemos, el ministro de Gobernación, que además duró muchos años, ¿no? Para un ministro de Gobernación, el tipo estuvo en el puesto... No, toda no, acuérdate. No, pues, ni el presidente estuvo toda. Bueno, no terminaron, pues, pero bueno, en el plan original era una figura que iba a durar los 4 años. Toda la etapa todo de lo que se pudo. Menos, sí, ¿no? Todo lo que se pudo, ajá. Pero fueron 3 años y medio, que es bastante y mucho más para un ministro de Gobernación, ¿no? Que están acostumbrados a que haya muchísima más rotación en ese puesto. Prácticamente un ministro de Gobernación al año hemos tenido tradicionalmente. Pero, claro, una persona que está vinculada con inteligencia militar, lo sabemos hoy, con ciertas prácticas no muy legales, o se le acusa de formar parte de ciertas prácticas no muy legales, y Estados Unidos lo está reclamando por una cuestión de relación con narcotráfico. O sea, una joya ese nuestro ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Entonces, creo que a la espera de que nos den nombres de a quién era quien se espiaba, que haya un relato más profundo de qué clase de continuidad tuvieron estas políticas, que si de alguna manera se ha recogido por parte de algunos grupos o subgrupos dentro del Estado. Creo que sobre todo tenemos que hacer una reflexión sobre pues, qué clase de libertades, entre comillas, le vamos a dejar al Estado para que nos investigue como ¿y qué territorio debe ser fiscalizado o investigado por entidades estatales? Creo que en este caso la ley es muy clara, y tú solo puedes intervenir llamadas o correos o alguna otra forma de comunicación a través de una investigación donde un juez autoriza eso, ¿no? Y está bien, digamos, esa herramienta ha sido muy útil y ha hecho avanzar muchísimo. Ahora, deberíamos hacer una diferenciación entre inteligencia del aparato estatal, al espionaje puro y llano. ¿Cuál es esta diferencia y por qué cuando escuchamos la palabra inteligencia o que alguien está comprando tecnología para monitorear, debería ser grupos delincuenciales, pero siempre queda la duda de a quién están vigilando, si se están utilizando estas herramientas de la forma correcta? Edgar. Sí, lo planteaste muy bien, porque, vamos a ver, yo lo mencionaba en el segmento anterior. Fíjense ustedes que la noción de delincuencia organizada para el derecho ha tenido consecuencias bastante grandes, ¿no? Porque las formas tradicionales de demostrar la culpabilidad de una persona en el juicio eran otras, con los delitos que antes se perseguían, y cuando ya se concibe como un problema de Estado,
la delincuencia organizada, dígase narcotráfico, trata de personas, etcétera, ¿no? Que son organizaciones permanentes que constantemente transnacionales cometen delitos, algunas. transnacionales algunas, que manejan mucho dinero, que incluso pueden corromper autoridades. Entonces se concibe esta noción de inteligencia, ¿no? Ahora, la inteligencia, y por ejemplo, si uno revisa la ley de la DIGISI, se va a dar cuenta que ellos tienen una tarea, digamos, en consonancia con esta descripción del crimen organizado, de recabar información, de sistematizar pues algunos hallazgos en cuanto a grupos criminales, y la ley dice, y cuando sea necesario, porque además esto incluye vigilancia, digamos, monitoreo, unir piezas en delitos que ya se conocen, etcétera, y además dice, pueden incluso efectuar escuchas telefónicas con pedido de juez. Esto fue una discusión incluso que llegó a la Corte, porque se dijo, mire, el Estado va a poder incluso escuchar el teléfono, y la Corte dice sí. Eso sí, vaya usted primero con el juez. Obviamente esa audiencia no va a ser pública y de ambas partes, porque si no, usted ya sabe que le están pinchando el teléfono y ya no va a contar lo que va a contar. Entonces, pero sí hay una orden de juez que tiene que estar archivada dentro de los archivos de la... Al juez se le tiene que presentar el caso de por qué tenemos indicios que esta persona puede estar vinculada. Y el juez lo puede rechazar, y si el juez lo acepta, pues usted ya tiene la facultad de efectuar esa escucha dentro del plazo que le autoricen y para los efectos que le autoricen. Pero si no está en esos términos, que es lo que el espionaje está planteando, es simplemente una violación sistemática de la privacidad de las personas, utilizando el aparato del Estado, que eso es gravísimo, porque ya no estamos hablando solamente de escuchas y tal, estamos hablando ya incluso de violación de correspondencia, violación de intimidad. O sea, aquí se cometen, no sé, se me acaban los dedos de las manos para contar los delitos que se pueden cometer, si es verdad que este espionaje ocurrió en los términos que parece que sí. Y lo peligroso que puede ser para la ciudadanía que alguien tenga ese poder sobre las personas. Dicho sea de paso, yo creo que podemos hablarlo en el siguiente bloque. Al siguiente bloque, Daniel. Vamos al siguiente bloque. Tienes ganas de ir a publicidad, tengo pero ganas suelo decir, de ir al corte. Es verdad que todos los estados tienen esto. O sea, esto no lo inventaron los guatemaltecos, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza? Es la clave. Vamos a hablarlo después. ¿Dónde están los límites? Volvemos luego de la pausa. Seguimos discutiendo sobre esta publicación del matutino Nuestro Diario. ¿Hasta dónde llegan las investigaciones y las filtraciones y también escuchas? Regresamos a Sin Filtro, a la etiqueta de la noche, SF Espiados. Seguimos hablando sobre esta investigación que publica Nuestro Diario y también sobre la figura del espionaje, la diferenciación de la inteligencia del Estado. Lo decía Daniel, en todos los países existen labores de inteligencia que tienen la función muchas veces de prevenir o de hacer escenarios de algún tipo de amenaza tanto o de externa hacer cosas o interna. Sucias, pero también. Vamos, eso es en lo que debería. Lo que a veces pasa, lo que estás mencionando, sí. Hacer cosas sucias, utilizarlo para defender intereses sectoriales sí. Muy particulares. Daniel. Esto es tradicional, conocido, no creo que haya un solo país en el mundo donde no hayan habido esta clase de excesos y donde las labores de inteligencia no estuviesen exclusivamente vinculadas a grupos potencialmente criminales, sino a opositores o, digamos, enemigos políticos y cosas así. Eso es ampliamente conocido. Creo que la función de los medios, por ejemplo, los medios y también de políticos, y las reflexiones que tenemos que hacer es, sabiendo que esto es algo que pasa y ha pasado muchas veces cuando hay poder y estados que son predatorios por naturaleza en el tapete, hay que airearlo e intentar limitarlo lo más posible, sabiendo que es muy probable que se vuelvan a caer en esta clase de abusos una y otra vez. Miren, Snowden en Estados Unidos, podemos hablar de muchísimos casos de, por ejemplo, inteligencia y aparatos de seguridad españoles que hicieron guerra sucia contra el terrorismo de ETA en el País Vasco. Hay y se dan constantemente ejemplos de estos. Lo digo por los que intentan utilizar esto como una especie de excusa. No, es que esto pasa en todos los países, sí, pero bueno, un mensaje dice lo en este han momento, descubierto en este caso. Un mensaje dice de qué se sorprenden si esto pasa en todos sí, lados. Total. Pero eso, no es... eso que nos dice que debemos de estar ya acostumbrados a un seguimiento permanente. Y la gente confunde el hecho de que se tenga que hablar, airear, debatir,
con sorprenderse. ¿Quién se está sorprendiendo? Bueno, a lo mejor a Edgar le han visto a ustedes cara de sorpresa. Sí, un poco. ¿Verdad? Ahora que está viniendo a Sin Filtro. Lo veo y como nosotros sorprendido encantados del tema. Pero aparte digamos, de esa novedad, no creo que ninguno de los que estamos aquí en esta mesa estemos sorprendidos por el tema. Simplemente, si no intentas establecer frenos a esto y lo empiezas a aceptar como algo normal y que algo que tienen que tener los estados, porque así eventualmente controlan la sociedad y eso da seguridad, entonces estamos abriendo una puerta muy peligrosa. Puerta que constantemente se va a estar abriendo, pero puerta que constantemente hay que ir vigilando. ¿Dónde debería estar la línea roja para no permitir esos abusos, esa invasión a la privacidad? ¿Dónde tenemos que medir eso? Es que es bien difícil. Incluso... Porque bajo el argumento de seguridad nacional, bajo el argumento de estar vigilantes todo el tiempo, se pueden cometer abusos. Totalmente, y de hecho esta es una discusión, Daniel lo mencionó en su primera intervención, digamos que hay una discusión doctrinaria, si lo quieren ver así, teórica o incluso ideológica, detrás de estas facultades que se le dan al Estado, ¿no? El gran debate se dio en el 2001, después de los ataques a las Torres Gemelas, ustedes recordarán el 9/11. En ese momento la administración de Bush pues, promulgó la famosa Ley Patriota, que fue la que sirve un poco como de buscapié para el montón de invasiones a la privacidad de las personas bajo el argumento de la seguridad. Entonces siempre hay una tensión en todos los estados entre libertad y seguridad, y lógicamente mientras más seguridad demandamos del Estado, entendemos que es a costa de una libertad cada vez más restringida, ¿no? Y el problema es que, bueno, si en Estados Unidos hay problemas, ¿no? Que tiene un Estado de Derecho, un gobierno con división de poderes, con rendición de cuentas, cuando ese tipo de atribuciones se trasladan al trópico y a estados débiles como el nuestro, el riesgo es bien grande. Entonces uno puede pensar en un montón digamos, de controles, pero al final de cuentas, si el Ministerio de Gobernación es una institución débil y la DIGISI depende de Gobernación, y Gobernación es un chiste en términos de fiscalización y rendición de cuentas, pues los riesgos van a ser esos, ¿no? Aunque también la eficiencia del Estado es un riesgo. Claro. También hay que tenerlo en cuenta, porque hay controles y Estado de Derecho y todo lo que quieras en Estados Unidos, pero su tecnología es de impresión. Yo me puedo imaginar, y ahí yo sí le doy, mira, por primera vez en mucho tiempo, credibilidad a ciertas cosas que estaba diciendo Degenhardt sobre la capacidad. La capacidad ¿sí le crees técnica, que no tienen capacidad? Pues, digamos, no sé si la palabra es creer absolutamente lo que está diciendo, pero desde luego sí creo que los programas que pueda haber adquirido Guatemala, las capacidades, la gente que opera esa clase de sistemas, no deben ser los más eficientes del mundo. Y no es como que ahora mismo se puedan meter en el celular de Trump y escuchar lo que está diciendo, cosa que del otro lado sí me lo creo más, digamos. No, que haya una tecnología, eso. Que haya una tecnología como que puedas espiar a presidentes del trópico si estás en Estados Unidos, digamos. Me parece que es más creíble, y ahí es donde la eficiencia del Leviatán se convierte en un peligro, en un problema. Y a veces, y esto que voy a decir va a sonar muy mal, pero lo voy a hacer igual, a veces la ineficiencia de nuestro Leviatán nos protege. Pues nos protege porque no son tan buenos, o sea, porque en algún momento van a meter la pata, por ejemplo, ¿verdad? Porque en algún momento lo van a hacer mal y van a ser descubiertos. Que era la anécdota que contaban muchas veces de décadas pasadas, que se escuchaba muchas veces cuando pinchaban el teléfono, porque quien te escuchaba o pinchaba el teléfono no lo hacía bien, y a veces contestaba el que no era. Entonces, risible, pero incluso la mediocridad se reflejaba hasta en el espionaje. Hay que anotarlo, ¿no? No, y claro, yo consulté con algún experto que estuvo en DIGISI hace muchos años, por supuesto, no en esta época. Y claro, ellos te dicen, mira, o sea, sí, a ver, también pinchar un teléfono no es cosa del otro mundo. Es que tampoco estamos hablando de una tecnología de ultra avanzada. Entonces sí, hay algunos aparatos, me dicen, bueno, que sí, pueden hacer algunas cosas, pueden triangular la ubicación por antenas, por ejemplo, que son aparatos que no están al alcance cualquiera. Pero a mí, más allá de la tecnología que tenga el gobierno, me preocupa, lógicamente, la poca transparencia y las pocas garantías que tiene el ciudadano del uso, ¿no? Que al final yo creo que es lo más preocupante, porque pueden tener una tecnología muy precaria, pero la que tienen la están usando en contra tuya. Y probablemente eso sea el caso. Es bien conocido, la publicación que aludimos en esta conversación menciona, por ejemplo, el seguimiento de periodistas. Ajá. Eso ya es un tema completamente, o sea, la gente puede decir, ay, qué mal, y no es que mal, es que es gravísimo, porque estamos hablando otra vez del abuso
del poder público para propósitos ilegales abiertamente, ¿no? Un mensaje de un seguidor de redes sociales hace referencia a, por ejemplo, crear usuarios fakes para entrar en cuentas de periodistas, diplomáticos o organizaciones internacionales y darle seguimiento para lo que ocurre en una cuenta de redes sociales, a lo que es público. Lo que me preocupa ahí es si esto resulta ser cierto, que el gobierno esté esforzándose o invirtiendo tiempo y recursos en dar seguimiento a diplomáticos, periodistas, sin utilizar aquella tecnología del patriota. Claro, por ahora entendemos que esto es el gobierno del patriota, que sabemos además con bastante certeza, por los casos presentados y por los casos sentenciados, porque ya hay sentencias en algunos casos, que era un gobierno que tenía estructuras mafiosas dentro, digamos. ¿Quién puede negar la sentencia de construcción y corrupción, por ejemplo? O sea, sabemos que esta clase de prácticas las implementaba el gobierno patriota y sospechamos muy fuertemente que era algo, además, fuertemente generalizado. Por ahora estamos hablando de un caso del gobierno patriota. Sí. Lo que yo siento es que vamos a ver las siguientes publicaciones de nuestro diario, y esto va a estar en agenda, y no va a ser la primera vez que siento yo que vamos a hablar de esto en el programa, que ya va a haber información más concreta, información de nombres, información de técnicas, y por la forma de redactar, yo siento también que los periodistas están dando a entender que no es algo que se haya extinguido. Que es un legado que se pudo heredar también. Y estas cosas así funcionan. Otra cosa que quiero tocar acá en la mesa es estas declaraciones del ministro Degenhardt diciendo: esto no es mío, esto se lo llevó CICIG y FESI respondiendo en un comunicado que no han hecho ningún uso de esta tecnología. Vuelve otra vez el enfrentamiento, se mantiene el enfrentamiento, aunque el ministro lo quiere negar en todas las declaraciones, entre Gobernación y la dupla CICIG-FESI o MP. Lo que pasa es que esas declaraciones son esas típicas medias verdades que van como envenenadas, ¿no? Porque, claro, tiene razón, allanaron, ¿no? Sí. Y eso es verdadero, además consta en autos, como decimos los abogados, ¿no? Consta que fue allanamiento. Ahora, el dardo así venenoso de decir, sí, bueno, tienen ellos a preguntar. No estoy diciendo que lo usaron, pero claros, ellos tienen que decirlo. Que es como decir, incautaron unas armas, ahí pregúntales a ellos. Si la dispararon. Como claro. de que las tienen ellos y están gatillando por la calle. No, eso no. Como diría el mentor del ministro de Gobernación, Arzú, son medias verdades. Así le decía a Portillo en el famoso debate del 96. Es una media verdad, ¿no? Porque sí, se la llevaron, pero ya esa insinuación escondida en la frase de... Y pregunte a la FESI, como dando a entender que la FESI... Que el que lo pudo hacer fue la FESI o CICIG, digamos. Sí. Pero bueno, se mantiene ese divorcio, creo yo, entre el Gobernación y FESI y CICIG. Es que eso ya es otro tema. Es que es un gran tema que él no es divorcio, ha tratado de minimizar. Eso están peleándose los hijos, las propiedades, eso es una ruptura. Yo creo que y hoy se evidencia una vez más. Total, sí. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Regresamos con el segundo tema, este debate de la prisión preventiva luego del fallecimiento del excongresista Manuel Barquín. Reacciones sobre el fallecimiento del excongresista, de eso hablaremos al volver. Con palpitaciones y dificultad respiratoria ingresó el pasado 30 de julio a la emergencia del Hospital Roosevelt el exdiputado Manuel Barquín, quien padecía de una fibrosis pulmonar en etapa terminal que acabó con su vida. Hoy en la mañana, a eso de las 7:30 horas, hizo un paro cardiorrespiratorio, se dieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, revirtió al mismo, pero lamentablemente se deterioró y falleció a las 13:06. Barquín presentaba desde hace 9 años la enfermedad que le ocasionó la muerte. Además, registraba antecedentes de hipertensión arterial desde hace 20 años y un marcapaso desde hace 6 años. Era una enfermedad degenerativa, esto iba progresando y estaba en una fase terminal. No creo que hubiera hecho ningún cambio sustancial en su evolución.
A la misma emergencia donde fue ingresado Barquín llegó esta tarde su compañero de partido y de proceso penal, el exdiputado Jaime Martínez Loaiza, pidiendo que se le revoque la prisión preventiva por su estado de salud. Muy triste y la verdad vengo aquí al hospital también por la misma situación de Barquín, que nos está fallando el corazón. También me están diciendo que me tienen que poner un marcapasos en el mismo camino de él. Ya vamos como 3 veces pidiendo la medida sustitutiva por las mismas situaciones. Tienen los informes de INASIF, de los doctores privados de aquí, de todos lados, del mismo hospitalito del preventivo, y no han querido darlo. Es una tortura la que nos están haciendo. La necropsia del exdiputado Barquín fue realizada en el Hospital Roosevelt a petición de los familiares. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. 10:31 y pasamos al segundo tema de la noche. Es la noticia del fallecimiento del exdiputado Manuel Barquín, originario de Petén. Eso se da luego de que se complica su cuadro médico desde la semana pasada, ¿no? Fallece en el Hospital Roosevelt, y esto abre el debate sobre la prisión preventiva, las medidas sustitutivas. Luego de darse a conocer la noticia, reacciones se dieron en redes sociales y también en la opinión pública a favor y en contra de esta figura legal. Hablemos de la famosa prisión preventiva. Algunos dicen que se ha usado con exageración, otros defienden su utilización. Edgar. Bueno, da para mucho, a ver si logro ordenar todas las ideas que tengo en esta primera intervención, pero vamos a ver lo primero. Comencemos. Se abusa definitivamente, y que es un problema, sin duda. Es un problema. Y lo que hoy pasó, yo lo lamento profundamente, de verdad, lo lamento porque los derechos humanos al final son universales, da igual quién sea el sujeto de los derechos, pero fíjense ustedes que es curioso que se hable hoy, hasta hoy, se mencione el tema de la prisión preventiva, cuando los informes de Minugua, que muy de derechas no era que yo sepa, Minugua ya lo decía en los 90, miren, la prisión preventiva es un problema en Guatemala, se está abusando de la prisión preventiva, año 98. O sea, lejos de los años, lejos del 2015. Lejos del 2015. En 2004, otro informe de Naciones Unidas. 2008, CEJA Américas. 2010, otro informe de Naciones Unidas. Y hasta ahora, 2015, 2016, miren, la prisión preventiva y es la CICI. Digo, miren, perdón, pero eso ha sido un problema estructural de Guatemala, que obviamente en la medida que crece la población que está sujeta a acusaciones penales, se vuelve un problema grande, acompañado de otros problemas del Estado. La prisión preventiva es un problema, pero se vuelve un problema más grande cuando el propio sistema penitenciario tampoco crece en infraestructura para por lo menos dar acogida a los detenidos, porque si por lo menos la cantidad de gente en prisión preventiva, digamos, aún en abuso, cupieran y estuvieran en condiciones más o menos humanas, pues sería un problema menor. El problema que tenemos es que ese mal criterio de justicia pues se choca con otras debilidades como el sistema penitenciario, el sistema de sanidad pública, que tampoco puede dar atención a todos, digna a todos, y menos en este caso a los que están en prisión, que obviamente tendrán una atención muy primaria en el centro penitenciario. Habrá un médico de planta si es que lo hay, y luego eso complica las cosas, ¿no? Pero insisto, fíjense ustedes, todas las políticas de mano dura que se alababan hace pocos años, no hace muchos, y creo que todavía tienen popularidad en nuestro país, eran justamente leyes que lo que hicieron fue lo contrario. Lo que hicieron fue decir, mire, el juez no puede dar medidas sustitutivas, sino que está obligado a dar prisión preventiva en tales y cuales delitos. Ajá. Empezaron a romper la regla excepcional desde la ley. Y yo me acuerdo que las voces más liberales lo cuestionábamos en el año 2011, que se dan estas reformas, y decíamos, miren, pero ¿cómo vamos a limitar al juez en su capacidad de decidir si se da prisión preventiva o no? No, pero es que la delincuencia está muy fuerte y la justicia tiene que aplicarse, y entonces hay que restringir hay que forzar la prisión preventiva en muchos casos. Ahora, ese discurso de mano dura fue el que nos metió un aprieto más grande. Entonces también pongámonos un poco en perspectiva. Tenemos un problema con la prisión preventiva, que como sí, decía yo, hay un abuso evidente desde los años 90, pero también ha venido acompañado justamente de las voces que hoy alaban las medidas de la mano dura. Entonces seamos un poco más consistentes. La figura de la prisión preventiva. Pero me parece muy bien todo lo que ha dicho Edgar, pero creo que hay que ampliar el debate más allá de la prisión preventiva por este caso. Y hay que hablar de bastantes más cosas que de prisión preventiva. Para empezar, vamos a ver, el problema que tiene el diputado Barquín, exdiputado Barquín, que lamentablemente fallece, es un problema que viene diagnosticado de hace 10 años. Digamos, eso es. Y cuando uno ve fibrosis pulmonar y explora un poquito, empieza, sin ser obviamente un experto, y habría que hacer una buena labor para mañana nuestros compañeros de informativos entrevistar
a algún médico. Hubo conferencia de prensa hoy de un médico que sí lo explicó. Estamos hablando de una enfermedad que tiene, digamos, muy mal diagnóstico y que en un momento dado el que la padece puede experimentar crisis que le llevan a un proceso degenerativo muy rápido. Entonces, para eso requiere, yo creo que un gran debate aquí es el de la asistencia médica, más que de la prisión preventiva. O sea, la prisión preventiva no te va a salvar necesariamente de esas crisis que puedes tener en tu capacidad respiratoria y de circulación y demás. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es cómo, según el artículo 14 de la ley, si no estoy mal, del servicio penitenciario, del sistema penitenciario, obliga a que sea el sistema penitenciario el que provea de salud gratuita a los reos. Pero un sistema que carece de muchas cosas. Claro, es que ahí es donde tenemos que también llevar el debate. Mi cuestionamiento aquí es, ¿hubiésemos salvado la vida del diputado Barquín con la medida sustitutiva? No veo cuál es la relación, siempre y cuando el sistema penitenciario pueda proveerle de asistencia médica. Si el sistema penitenciario no puede proveerle de asistencia médica, entonces a lo mejor tiene sentido que tenga medida sustitutiva y que vaya a un hospital privado, no sé, de su elección y que pueda pagar. Y lo digo por lo siguiente, cuando eres reo te pueden llevar a un hospital privado, pero tienes que pagártelo tú. Y el hospital tiene que aceptarte. Y muchos hospitales privados no quieren aceptar reos. Entonces la opción se convierte en el hospital público. Y el hospital público... Ahí caes en otro problema. Claro, y es por eso digo que hay que ampliar el debate, no solo es una cuestión de medida sustitutiva, porque la medida sustitutiva no le iba a curar la enfermedad, una enfermedad que no había adquirido en el sistema penitenciario. Otra cosa es que en el sistema penitenciario se empeorase esa enfermedad por las condiciones en las que está, que también hay que preguntarlo y que no lo tenemos muy claro. A lo mejor han sido las malas condiciones, lo que estaba respirando, lo que le empeoró esa situación. A lo mejor ha sido el estrés de enfrentar juicio. Eso es algo, diría yo, bastante inevitable en todo esto. Pero mi punto es que aquí tenemos que hacer una reflexión mucho más integral y no ponerlo como no le dieron medida sustitutiva, que ha sido el irresponsabilísimo discurso de algunos diputados, empezando por Felipe Alejos, de llamar asesino a la jueza, por ejemplo, o de llamar asesina a la CICIG, que algunos también lo estaban clamando en sus medios de comunicación. Esto es algo muy grave, no tenemos que ponernos en ese nivel del debate de llamar asesino porque INACIF no tiene capacidades para evaluar a los presos y darle a la jueza, en este caso, un buen informe, porque tenemos un sistema judicial que es muy lento y que requiere que lleves el reo ahí, por lo tanto que tengas audiencia y eso se demora y eso hace que se empeoren la salud de determinados individuos. Recordemos que solo sea el director de la prisión que pueda llevarlo por emergencia al hospital, pero que no se pueda tener una labor preventiva. Aquí hay errores en todo el sistema. No, lo que tenemos al diputado Alejos, que nunca, como decía Edgar, nunca se ha preocupado por esto. Nunca se ha preocupado por el fondo de los problemas de salud del sistema de justicia, del sistema penitenciario. Le tenemos gritando asesinos, asesinos, porque le interesa desgastar la lucha contra la corrupción. Recordemos que en el caso de lavado y política por el que estaba el excongresista Manuel Barquín, lleva detenido en fase intermedia desde 2016. Se han interpuesto varias acciones legales. Pero ¿qué pasa en el escenario más amplio? Cuando vimos la foto del exdiputado, muchos pues nos impactamos, pero la situación de los privados en libertad con enfermedades crónicas, el dato hasta 2017 nos da un total de 970 reos con enfermedades crónicas, 17 con insuficiencia renal, 17 con cáncer, 377 con diabetes, hipertensión 291 y 268 de otras enfermedades crónicas. ¿Cómo la están pasando estos privados en libertad cuando vemos que el mismo sistema penitenciario no tiene las capacidades para garantizarle salud? ¿Y cómo se están llevando estos procesos para trasladarlos, ya sea, como decía Daniel, a un hospital privado, quien tiene las capacidades para pagarlo, o referenciarlos a un centro asistencial público?
vuelvo a decirlo, el caso del exdiputado Barquín nos abre un panorama más desolador de un sistema penitenciario colapsado, de un sistema de salud también que no cumple con las expectativas, pero creo que todos se están limitando, o muchos se están limitando a ver responsables, a echar culpas, quién por cuál. Incluso, hay que decirlo, del otro lado hay quienes estaban hoy, y creo que eso también es muy irresponsable, contentos por el fallecimiento del exdiputado. Eso no ayuda en el debate, no ayuda a aclarar caminos para salir y buscar soluciones. El estar alegre por el fallecimiento de un excongresista no nos lleva a nada. Pero esas son las opiniones que se han vertido muchas veces porque en se Twitter, están instrumentalizando Facebook, políticamente, claro. y porque las están en medio de utilizando para manipular, pero, a favor y en contra. Pero claro, pero mira, yo recuerdo otra tragedia que yo lamento mucho, y voy a usarla como una analogía para explicar lo que quiero decir. Me pareció absurdo cuando en su momento se culpó al presidente Morales de homicidio culposo por la muerte de las niñas del Lugar Seguro, que fue una tragedia espeluznante, ¿no? Ahí hubo un montón de problemas, incluso quizás de la gente que estaba a cargo de las niñas. La gente decía, por la ineptitud de Jimmy Morales murieron las niñas. Miren, perdonen, eso es estirar demasiado el argumento. Pues exactamente igual de absurdo es el argumento de decir, la CICIG, Iván Velázquez mató al diputado. No hay nexo causal directo. O sea, el nexo causal directo es el pobre señor, que en paz descanse, no recibió atención médica en el momento oportuno, y eso en todo caso es un problema de las carencias del sistema penitenciario. O a lo mejor estar culpando a 10 eventos atrás, que no lo sabemos, que era parte de la explicación que hoy daba el doctor. Era una enfermedad muy avanzada, avanzada, degenerativa, que tiene mala expectativa de vida, y que en algunos casos tiene 2-3 años. Él ya llevaba 9 años diagnosticado. Entonces tampoco tenemos claro esa relación causal, ni siquiera con la parte de la asistencia médica, y si recibió o no recibió la asistencia médica adecuada. Lo que sí parece bastante claro es que, yo diría, una reflexión: INACIF dijo no tener los expertos para hablar de la condición concreta. Eso es una vergüenza. Ahí se tiene que hacer algún tipo de mejora, porque no puede ser que dependamos que INACIF te llegue y te diga, no, es que no puedo evaluarle. Entonces, como no tengo informe, la jueza dice, no puedo resolver. No le puedo decir si compete o no compete mandarlo a su casa, pero no tengo el informe médico. Y luego la jueza, yo siento que tiene la posibilidad, por razones humanitarias, que a esta persona, a Barquín, le hubiese venido bien estar en su casa con sus seres queridos en sus últimos momentos, si es que la enfermedad era tan inevitable como había dicho el doctor. Y creo que si hay posibilidad de tener esa clase de interpretación, tengas o no tengas el informe de INACIF en ese momento, por razones humanitarias, puedes darle esa medida sustitutiva. El aspecto que tenía el diputado, yo sé que esto no es un criterio demasiado objetivo, y hay que reflexionar sobre cómo se puede hacer bien, pero el aspecto que tenía era terrible, y creo que, dadas las condiciones, y seguramente sí pueden existir informes médicos de esa condición en general, dices, mira, es bueno que por este momento vayas a tu casa y puedas estar con tu familia recibiendo el mejor tratamiento posible, sí, pero sobre todo estando con ellos, que es lo que parece que se le negó y que le hacía falta. Una interpretación más humanitaria de eso. Creo que hay convenciones internacionales que te puedan justificar que en esas condiciones podía haberlo mandado a su casa. Vamos a la pausa, la etiqueta SF Espiados. ¿Qué pasará con los otros privados de libertad que solicitan medida sustitutiva? Hablamos al regresar. Los jefes de bloque estaban reunidos escuchando un informe de la Comisión contra la Tortura sobre la situación del exdiputado Manuel Barquín cuando fueron notificados de su muerte. Pero a la 1:06 de la tarde, hace unos minutos, nos informaron que falleció. Los diputados realizaron un minuto de silencio, luego pidieron que se investigara a la jueza que le negó una medida sustitutiva. Defendámonos con las leyes
y usemos la imagen de Manuel Barquín para abanderar un concepto que termine con esta prisión preventiva, selectiva. Haga las denuncias pertinentes del caso a donde sea y denuncie a esa juez por homicidio. Porque no puede ser, señores, la sana crítica razonada de un juez debe permitirle, de acuerdo a su capacidad y su pericia, saber cuándo hay peligro de fuga. Aquí hay una responsabilidad directa. Yo creo que más allá del discurso político, sí debiésemos identificar nosotros de que se haga la denuncia correspondiente y la deducción de las responsabilidades. Mientras el relator contra la tortura dijo que en este caso hubo un abuso de la prisión preventiva. Lamentablemente, déjenme decirles, la prisión preventiva es arbitraria y está violando los derechos humanos de todas las personas. Aquí no es cuestión de color. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no tienen color ni tinte. Aquí es la vida humana y todos los seres humanos, al igual que el exdiputado Manuel Barquín, deben de ser atendidos por el sistema de salud. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Estas eran las reacciones de los diputados cuando se enteraron de la noticia del fallecimiento del excongresista Manuel Barquín. Ya usted escuchaba algunos que exigían directamente una denuncia contra la jueza y también escuchábamos las palabras del relator de la tortura que, he de decirlo, yo cubrí el Congreso durante 8 años, no es la primera vez que llega a hacer esas denuncias, dice que hay abusos en los centros penitenciarios. Lo diferente es que ahora parece que los diputados sí lo quieren escuchar. Edgar. Sí, como decía antes, ¿no? 25 años tarde llegan a la discusión. Bienvenidos al mundo de los derechos humanos y al cuello de botella en claro, donde estamos. Pero que tanto vilipendan los derechos humanos y al final eso es un tema de derechos humanos. Miren, el tema de la prisión preventiva, como lo decíamos antes, es un mal endémico del sistema de justicia. Digamos, incluso la cultura jurídica, digamos, de los jueces es todavía un poco anticuada, ¿no? Y muy inquisitiva. Entonces se suele optar por la prisión preventiva en casos... Muy punitiva, claro, en forma de... Pero también hay otro tema pendiente. Ustedes recuérdense que hace 2 años se aprobó la ley de control telemático para los detenidos, es decir, el famoso brazalete. Popularmente es el brazalete, ¿no? Y desde entonces Gobernación no ha hecho la compra. O sea, la única razón por la que no se ha implementado el brazalete es porque Gobernación no ha comprado los brazaletes. Entonces también pidámosle a la cartera de Gobernación que agilice esa compra de brazaletes, que la implemente, que eso toma tiempo, por supuesto, pero van ya casi 2 años desde que la ley entró en vigor y no se ha hecho la implementación. Así que, bueno, también hay alternativas, digamos, si no se han implementado. No es necesario la prisión preventiva en todos los casos, pero también yo creo que la reflexión no se debe quedar, y ahí sumo a lo que decía Daniel antes, solo con dar o no con lugar la prisión preventiva. Hay que ver otros aspectos. Uno de ellos tiene que ver con, digamos, la situación del sistema penitenciario, que es realmente deplorable. O sea, los guardias ganan 2,000 quetzales, están los presos hacinados, hay un hacinamiento ya prácticamente insano. Y la otra es que hay una falta de control brutal en cuanto al momento en el cual deben ser puestos en libertad los reos, sobre todo los de bajo ingreso. Hay gente que está guardando prisión preventiva o por condena, que ya cumplió la pena hace 5 años, que sigue detenida porque un juez de ejecución no se ha dignado a personarse en el juzgado. Lo que decías tú, esto es un problema que algunos hemos hablado hace mucho tiempo. Digamos, cuando yo tuve el honor de formar parte de la Comisión Nacional para la Reforma de Política de Drogas, en el informe preliminar sobre la política hablábamos de los casos donde la mayor parte de gente estaba ahí por posesión para el consumo, y un porcentaje bastante amplio de esos, había casos muy trágicos, habían pasado más tiempo que la pena máxima que tiene posesión para el consumo, y era creo que 87% de todas las personas detenidas por delitos contra la ley, que atentaban contra la ley contra la narcoactividad, estaban ahí por posesión para el consumo, es decir, para uso recreativo propio. Una barbaridad, y eso estaba ahí en el informe y se denunciaba. Mire, esto es tremendo, esta gente tiene que salir automáticamente de prisión, y tenemos que mejorar un sistema de justicia que está completamente colapsado. Fuimos escuchados, no mucho. El mismo Mauricio López Bonilla, que tendría que haber formado parte activa de esa comisión, no lo hizo, le dio exactamente igual.
exactamente igual, y tantísimos otros actores políticos. Entonces, y yo vuelvo a lo mismo, estas declaraciones de estos diputados están haciendo el vínculo causal de que es porque no le dieron medida sustitutiva que el exdiputado Barquín ha fallecido hoy. No hay ninguna evidencia de que sea así, o que sea necesariamente así. Si eso, tendrían que llamar a una investigación más profunda para ver cuáles son las condiciones que pudieron afectar a su salud y que están relacionados con el hacinado en prisión. Si no, lo que estamos hablando simplemente es de alguien que debió estar en su casa, pero como decíamos antes, por pasar los últimos tiempos con sus seres queridos, porque una enfermedad que arrastras desde casi una década y que es una enfermedad bastante grave, que puede empeorar en momentos de crisis de forma muy repentina, no sé hasta qué punto se puede solucionar con estar en tu casa, ¿verdad? En cambio, aquí están hablando directamente de asesinato. Hace 2 minutos, y esa es la irresponsabilidad de nuestra clase política. Hace 2 minutos el diputado Felipe Alejos tuitea en su cuenta oficial: ante la recomendación de la Oficina contra la Tortura, la cual ignoró la jueza Aifán, se presentará denuncia y el MP debe proceder para que se deduzcan responsabilidades. La muerte del exdiputado Manuel Barquín por violación a sus derechos humanos no debe quedar impune, tuitea el vicepresidente del Congreso de la República, en consonancia con lo que estaban mencionando los analistas hace poco en el bloque anterior. Junto a la solicitud que había hecho el exdiputado Manuel Barquín por una medida sustitutiva, escuchábamos también en la nota al exdiputado Jaime Martínez Loaiza, que también solicita un arresto domiciliario. Otras personas también han solicitado esta misma medida sustitutiva. Vamos a ver una interpretación más flexible de los jueces a estas solicitudes, ¿creen ustedes? Yo pienso que ya se ha visto un poco más de flexibilidad en cuanto a la libertad condicional. De hecho, de las últimas acusaciones, diría yo, del último año por lo menos, se ve un criterio un poco más flexible. Incluso en apelación, por ejemplo, el hijo del presidente y el hermano del presidente fueron beneficiados con una medida sustitutiva. Yo pienso que sí hay una cultura también de cambio. Miren, este tipo de cosas, aunque al final de cuentas no sean, como decía Daniel, porque no le dieron prisión preventiva, libertad condicional, esta persona falleció, por lo menos este tipo de cosas también sacuden un poco a la gente y la concientizan, les genera un poco de empatía a la gente. Permiten hablar. Te permiten hablar del tema, ya no deja de ser un tema de manual, como Daniel cuando hizo su informe hace 5 años, no sé cuánto. Ya por lo menos la gente lo tiene en su top of mind y yo creo que entre todo eso es positivo y espero que de ahí salga algo bueno y que también haya una conciencia en los jueces, porque sí hay también un ingrediente, como decía yo, de cultura inquisitiva de los jueces, de creer que si no se da la prisión preventiva no se hace justicia, y eso también tiene que cambiar. Del MP, digamos, envalentonado y pidiendo en algunos casos que no competen, de un sistema penitenciario o de un Ministerio de Gobernación que puede hacer esfuerzos para mejorar eso, de los jueces que interpretan que domicilio es todo el país y lo que ya hemos hablado en este programa muchas veces. O sea, hay mucho que se puede hacer y es un tema que el mismo MP y la CICIG han sacado a colación y que van a presentar, entiendo, una propuesta para una reforma integral, porque esto no se reforma solo con una cosita, que es lo que nos quieren hacer ver los diputados, sino que es una reforma muchísimo más amplia, que, insisto, no solo toca prisión preventiva. Tú estás hablando de otros casos de prisión preventiva. Cada caso es un mundo. Cada caso es un delito distinto. Cada caso es la circunstancia de si pueden afectar al proceso judicial. Varía, también depende de la fase en la que esté. O sea, hay muchísimas consideraciones que hay que tomar, el tipo de delito. Hay muchas consideraciones que hay que tomar y cada caso lleva su ritmo y se intentan comparar muchas veces casos cuando es una intención maliciosa la que hay detrás. O sea, realmente no puedes generalizar y no puedes decir queremos a todo el mundo que está en prisión preventiva en casa, porque eso tampoco resuelve el problema. Hay gente que sí debe estar en prisión preventiva. Y esa gente que sí debe estar en prisión preventiva y que tiene algún padecimiento debe estar bien atendida por el sistema penitenciario. Eso sería lo lógico. Es que es trágico el hecho de que automáticamente consideremos que porque estaba en prisión no te estaba recibiendo el tratamiento médico adecuado. Y con razón. O sea, que lo identifiquemos de esa manera tan automática y sin cuestionamiento es grave, porque sí debería poder
una persona que está encerrada sí debería poder recibir el tratamiento adecuado, ya sea un tratamiento quizá más preventivo o de medicamentos, estando por ejemplo, en Mariscal Zavala, por poner un ejemplo cercano, ya que estamos hablando de estos casos, o ir a hospital si lo requiere, o ir a emergencias del hospital si lo requiere. O sea, todo eso, con todas las garantías, ese sería el mundo ideal. Pero no nos lo planteamos. O sea, buena parte del debate a mí me llama la atención que la gente hacía esa clase de vínculo automático. Como estaba en prisión, no recibió el tratamiento adecuado. ¿Eso qué te habla? Del sistema penitenciario y del sistema de salud. ¿Quién es responsable de que esté degradado el sistema penitenciario y el sistema de salud? ¿Tienen algo que ver esos señores que estaban ahí hablando de asesinato y tortura? Yo creo que hay cierta responsabilidad de parte de esa clase política, que en muchos casos lleva tantísimos años. ¿Dónde están? Entonces, venderte la idea de que todo esto es una cuestión, además, de los últimos añitos, que está vinculado a CICIG, con lucha contra la corrupción, y que eso tiene que acabar así con gritos, sin entrarle de forma radical, en el sentido estricto de la palabra, a la raíz de esta clase de temas tan profundos, creo que es una manipulación y, una vez más, una irresponsabilidad política de una clase política que no tiene la madurez que se merece este pueblo. Y como lo mencionaba, cuando el relator contra la tortura presentaba su informe, muchos de los diputados lo usaban de pisapapel, no lo leían, era uno de los temas que no era agenda de ninguno de los congresistas. Hoy los vientos cambian y vean ustedes cómo reciben al relator contra la tortura. Otros intereses mueven esas intenciones. Bueno, hemos terminado esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Edgar, Daniel. Gracias, Ben. Esto no termina, vamos con María Elisa Gómez. Gracias, Edgar, Daniel, por ese análisis. Por supuesto, Ben y Chin mañana regresan con más en Sin Filtro, pero nosotros no queremos terminar este noticiero sin darle una noticia que muchos lamentarán, y es el retiro de un famosísimo actor de Hollywood. Me estoy hablando de Robert Redford, que ha anunciado que se retira del mundo del cine a punto de cumplir 82 años el próximo 18 de agosto. El intérprete considera que ya llegó el momento de decir adiós a la industria del entretenimiento, un sector en el que ha trabajado durante décadas. Bueno, y así terminamos esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo, como lo hacemos siempre, su sintonía y también invitándolo para que mañana esté con nosotros a partir de las 9 en punto de la noche. Que descanse, hasta pronto.